El día de hoy voy a hablar de un tema que va a sonar extraño al comienzo, pero que si me dejan explicarlo, le van a hallar un sentido. En los últimos días vi una serie sobre Mussolini que se llama Mussolini, el hombre del siglo, que si no estoy mal está basada en una novela. La serie es muy buena, la recomiendo. Y bueno, pues en la serie se nos va a contar un poco pues qué es lo que sucede en Italia a partir de 1922, cuando el fascismo es declarado oficialmente como un movimiento, digamos, político que involucra actores de la sociedad civil y que se va a plantear, digamos, unos objetivos muy claros respecto a la toma del poder. Y lo raro es que al ver esta serie, pues bueno, no pude evitar hacer el paralelismo con algunos de los sucesos que estamos viendo en la actualidad, pero no ciertamente en esta línea, sino que me llevó a algo que tiene que ver con lo que vamos a llamar los vírgenes y los resentidos del amor. Bueno, sobre la serie no quiero profundizar mucho y tampoco sobre la figura de Benito Mussolini, de lo cual creo que pues, se podrán encontrar videos mucho más interesantes y pues con mejor fundamento de lo que yo pueda decir acá. Lo que sí me llamó la atención es que en la serie, en el primer capítulo, bueno, vamos a ver esto que llaman romper la cuarta pared. El protagonista, que es Benito Mussolini, el actor, se dirige hacia el espectador y le cuenta de qué va a tratar la serie. Le dice, bueno, vamos a contar mi historia, vamos a contar lo que pasó, y dice, y lo voy a hacer de tal manera, tan apegado a los hechos, que va a ser muy apegado a los hechos, y de tal manera que usted también, como espectador, va a terminar amándome. Es decir, que de alguna manera hay una confianza en ese narrador lo suficientemente fuerte para confiar en que también va a generar un cambio en uno. Y a pesar de que la serie está muy concentrada en la figura de Benito Mussolini, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es la figura que él relaciona con las camisas negras. Las camisas negras va a ser como un brazo de fuerza, inicialmente un poco de bandidos, poner de alguna manera algo criminal, y posteriormente va a ser como un paraestado, ¿no? Como lo que vulgarmente se llama como una unidad paramilitar. Y esta relación es muy particular porque, bueno, le llama a los perros y en cierta medida es como si él considerara que es como una bestia muy peligrosa que lo beneficia a él, pero que no dudaría en cualquier momento también en morderle la mano. Y esta bestia está conformada particularmente por hombres y unos hombres que van a cumplir con ciertas características. Básicamente yo diría que son tres las que por lo menos yo observé en la serie. La primera es la pobreza, la segunda es el haber sido partícipes en la Primera Guerra Mundial, entonces ser veteranos, y finalmente ser marginados por muchos motivos. Digamos que se nos va a plantear que hay gente pues, que es marginada porque es, digamos, que ejerce algún tipo de actividad criminal, tiene algún tipo, digamos, de patología mental, pues bueno, la diversidad es muy amplia, ¿no? Y es esta juventud rota la que Mussolini presenta y va a manipular para hacer como esa fuerza destructiva que tiene que ser el fascismo, ¿no? Este retorno a la idea de la ley de la fuerza, esta indagación, digamos, práctica en la política de esa mitología de la juventud y la violencia, pues que nos remite incluso a la figura de Aquiles. Y adoptando toda esta jerga del mundo, digamos que para ellos era contemporáneo, plagado de un gran movimiento intelectual y artístico, plagado, digamos, de estos lenguajes vanguardistas, pues él también lo va a adoptar, ¿no? Y él va a hablar como de que sus camisas negras son la vanguardia, son lo que trae el mañana, son lo que va a configurar el futuro, ¿no? Y él se aprovecha de manera muy inteligente, digamos, y que en el manejo de los jóvenes, en su enseñanza,
en las posibilidades que uno pueda ofrecerles como para que desarrollen su vida, pues vamos a encontrar una plataforma política, digamos, significativa. El motivo por el cual me remitió a lo que está pasando ahorita es que por lo menos en mi país la palabra fascismo se ha puesto nuevamente de moda, ¿no? Hay un esfuerzo muy fuerte por resignificar esta palabra, tratarla de llenarla de nuevos contenidos que nos permitan describir y un poco comprender mejor la realidad de lo que está sucediendo. Obviamente es un fenómeno que no se reduce a lo que está pasando en mi país, sino que creo que tiene una extensión mucho más importante en la medida en que nos estamos encontrando con unos fenómenos políticos que están fundamentados en unas mismas estrategias, en una misma mercadotecnia política, eh, y pues lo que nos lleva como una especie como de formato libreteado que reproduce una suerte de personaje. Y sorteando las diferencias uno comienza a encontrar ciertas similitudes entre pues, lo que nos muestra la serie y lo que sucede en la actualidad. Elemento fundamental y central, digamos, de estos paralelismos que podrían hacerse es el manejo de los medios. Hay un papel al inicio de la serie que es bien revelador acerca, por ejemplo, de Mussolini como director de un periódico. Era un periódico pues pequeño, pero digamos que igual él entendía que para comenzar a entrar en la movida política, para comenzar a tocar susceptibilidades, tenía que tener un medio de comunicación. Y esto lo estamos viendo recientemente, digamos, en el salto o la participación activa de los medios en la política y en la intención de configurar formas de ver el mundo de una manera explícita. Y en particular en la configuración de una forma de ver al mundo que hace hincapié en el desorden. Es decir, lo que hacen los medios de comunicación en su mayoría, dependiente muchas veces de su inclinación ideológica, es tratar de representar el mundo como un caos, ¿no? Como un desorden total, como algo que eventualmente se ha salido de las manos de quienes lo manejan o de que está, digamos, reducido al manejo, a la voluntad de un grupo muy minoritario que eventualmente quieren un caos controlado, que pues bueno, es un concepto que recientemente, bueno, no recientemente, pero que se ha venido usando en ciencias políticas, en las ciencias sociales en general, y que es el concepto, digamos, como que trata de agarrar una realidad que se percibe como deliberadamente caótica y que a mi parecer, digamos que no es tal, sino la incapacidad que tenemos de procesar lo que en realidad está pasando. Digamos que el orden actual es improcesable. En la época de Mussolini, la configuración del caos, la configuración de una forma de ver el mundo como caótica, tenía que ver en su mayoría con lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y en el desbalance del orden mundial que vamos a ver en ese momento. Particularmente la caída, digamos, de unas figuras imperiales muy concretas. En la actualidad lo que vamos a ver es que el caos se va a convertir ya es como en las reglas, que ni siquiera hay como algo que se desordene, es el desorden desordenándose a sí mismo. Ciertamente se está hablando con mucha intensidad del reordenamiento hegemónico del planeta y que Estados Unidos va a perder su rol protagónico, pero digamos que no ha habido como una guerra mundial, no ahora, digamos, no ha habido sucesos, han habido alarmas, alertas, pero este tipo, digamos, de sucesos tan trágicos, tan fatídicos, no lo hemos presentado sin, con esto, digamos, dejar de reconocer que han existido tragedias humanas muy graves como lo que está pasando en Ucrania, lo que puede estar pasando con el pueblo palestino, pero pues digamos como que la intención de esas dinámicas es diferente a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que vemos ahorita es el caos por el caos. Y esta configuración de nuestra mirada para ver el mundo se caracteriza básicamente por dos cosas. Primero, por ser el resultado de un juicio sobre todo moral. El desorden se lo está explicando como que lo tradicional ha muerto,
que ya no hay respeto, que ya no hay valores, que antes es que la gente era muy buena. Y bueno, pues además de que tengo mis dudas, digamos, de todas estas transformaciones, también me queda la duda de que pues eventualmente hasta qué punto somos tan amorales o inmorales como se pretende plantear. Y en segundo término, este caos está configurado de una manera muy interesante porque el sistema logra presentarnos como errores de su ausencia lo que es resultado de su presencia. Entonces, por ejemplo, se habla de la crisis económica como resultado de la ausencia, digamos, de un sistema capitalista y que no se deja desarrollar el capitalismo de manera libre, de manera orgánica, con sus leyes innatas, y entonces la culpa pues termina cayendo en sectores pues que pues en realidad no tienen mucho por decir, ¿no? Hay una canción que en este sentido me parece muy esclarecedora que dice, tiran la piedra y le echan la culpa al descalabrado, ¿no? A la persona herida con la piedra. Así como en su época Benito encontró en el desorden la fuente o la manera de acceder a la juventud y de acercarse a ellos, también el autoritarismo en la época actual encuentra una forma de acercarse a ciertos jóvenes, a los rechazados, y me he dado cuenta, y pues sobre todo mirando como redes sociales, que se dirige a lo que me gusta llamar como los vírgenes y los resentidos del amor, que son como todo este conjunto de hombres que por una u otra razón han tenido ciertos inconvenientes en sus relaciones con las mujeres y que eventualmente terminan desarrollando una suerte como de misoginia que también se explica, igual que como hemos venido hablando, en términos morales, ¿no? Entonces, el problema de las mujeres actualmente es que son unas inmorales, que se guían únicamente por intereses económicos, y también entonces vamos a encontrar que en esta lógica que siguen estas personas también se encuentra el problema de no saber identificar o no saber dar cuenta, digamos, de los problemas de manera adecuada, ¿no? No hay como ni siquiera un esquema de causalidad que sea mínimamente lógico. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que hay un gran problema con muchos hombres que se sienten afectados en su seguridad, en su autoestima, porque no logran ser lo suficientemente proveedores, o pues básicamente que no son proveedores, y esto se le echa la culpa, digamos, no sé, a la guerra cultural, esto se le echa la culpa a las feministas, esto se le echa la culpa a las libertades adquiridas por las mujeres, pero es el mismo sistema capitalista el cual se configura de una manera que genera un mercado laboral en el cual solo unos pocos van a ser capaces de acomodarse a ese estereotipo del hombre proveedor. En todo caso es que si se dan cuenta, digamos, en esto en este grupo de personas, en este grupo de hombres que se van a sentir, que se sienten rechazados, que se sienten marginados, que sienten que se les está negando algo, que sienten que ese mundo en el que obligatoriamente una mujer tenía que estar a su lado porque sí, y pues no lo hace, que sienten que las exigencias democráticas, las exigencias lógicas mínimas incluso que se plantean por ciertos sectores de la población femenina, porque pues también hay que decir que no todas lo hacen, pero bueno, ellos lo sienten en todo caso como una amenaza y los hace sentir como las grandes víctimas del mundo, ¿no? Cuando pues vemos que hay otras dinámicas que están produciendo otro tipo de víctimas mucho más graves, ¿no? Vemos que en realidad hay personas que sobreviven unas condiciones de vida que son pues bastante deshumanizantes. Y en todo caso vemos entonces que estas poblaciones de virgenzuelos y de resentidos del amor, de esos que no saben aceptar un no, de esos que les queda grande de pronto el rechazo, de esos que se toman muy personal las interacciones pues iniciales que uno necesita y que obligatoriamente debe tener antes de establecer una relación a largo plazo, aquellos que tienen problemas con consentimientos, aquellos que tienen problemas con el diálogo, todos ellos se van a constituir como una base juvenil, masculina, que representa un insumo muy fuerte en en las crecientes tendencias hacia el autoritarismo que estamos
viendo en la actualidad, ¿no? En este declive de la democracia. Y esto se ve en diferentes puntos de lo que se considera el espectro político que se puede manejar ahorita. Y consiste el autoritarismo entonces en hacer creer a ciertos idiotas que ellos son los autoritarios, ¿no? Y se nos olvida que en los sistemas autoritarios hay un autoritario o unos pocos autoritarios y el resto obedecen. Es decir, el resto son idiotas útiles de esas personas. Y cuando uno no es el que está mandando, pues eventualmente valdría la pena uno preguntarse en qué lugar está. Y estas dinámicas son las que hacen que precisamente el autoritarismo se sienta tan atraído hacia los sentimentalismos, hacia el desprestigio de la razón, hacia el fortalecimiento de la enemistad entre las personas, pues porque el idiota siempre está solo, usualmente es una persona egoísta, ¿no? Que como los virgenzuelos, los resentidos no son capaces de hacer frente a la realidad, a la libertad de los demás, y bueno, pues están a la espera de alguien que sea capaz de arreglar el caos que esa misma persona se ha inventado.